Hola a todos. En este video vamos a resolver dos ejercicios de calorimetría, dos problemas. Son muy similares a los que están en este apunte. Este apunte lo deben leer muy bien antes de contestar el cuestionario que vamos a subir en estos días. Para resolver estos problemas vamos a utilizar esta fórmula que presentamos en este apunte, la cual nos dice que la cantidad de calor es igual al calor específico, producto por la masa, producto con la variación de temperatura. Además, siempre que resolvamos ejercicios utilizando esta fórmula, vamos a necesitar una tablita que nos indique el calor específico. En este caso, aquí tenemos esta tabla que nos indica cuál es el calor específico para el hierro, para el cobre, para el plomo, para el agua, para el alcohol, para el amoníaco, el hielo y el aire. Aquí tenemos nuestro problema número 1 y la formulita y la tabla que sacamos de nuestro apunte. Nos dice cuánto calor debería ceder una pieza de hierro de 90 gramos para que disminuya su temperatura desde 510 grados centígrados hasta 40 grados centígrados. Como primer paso vamos a anotar nuestros datos. Muy bien, tenemos nuestra barra de hierro. Nuestra barra de hierro tiene una masa de 90 gramos. Recordemos que gramos es una unidad de peso. Por lo tanto, si nos da un dato con gramos o kilogramos, nos estamos refiriendo a la masa. Pero cada vez que utilicemos esta fórmula, vamos a utilizar nuestra unidad de medida de masa en gramos. Si está en kilogramos, la tendríamos que pasar a gramos. Bien, ese es nuestro primer dato. Además, se nos dice que es una pieza de hierro. Esta es una pieza de hierro y el hierro, según esta tablita, tiene un calor específico de 0,11. Eso es nuestro otro dato. Calor específico 0,11 calorías sobre gramos por grados centígrados. Esas son las unidades del calor específico. ¿Qué otro dato tenemos? Sabemos que la temperatura disminuye desde 510 grados centígrados a 40 grados centígrados. Como nos dice que la temperatura disminuye, nosotros sabemos que nuestra temperatura inicial, siempre que pongamos temperatura inicial, le vamos a poner como un 0 de subíndice. Entonces, como disminuye, tiene que estar desde una temperatura alta y va a pasar a tener una temperatura más baja. La temperatura más alta en este caso son los 510 grados centígrados. Nosotros sabemos que 510 es la temperatura inicial porque es la mayor y porque nos dice disminuye. Y nos dice que la barra cede de temperatura, es decir, que es algo muy caliente que necesita ceder ese calor, perder ese calor. Y la temperatura final la vamos a simbolizar con una F de subíndice y es la temperatura menor, son los 40 grados centígrados. Bien, ya tenemos todos nuestros datos. También nos sería muy útil saber qué es lo que nos está pidiendo el problema. El problema nos pide cuánto calor debería ceder esta pieza de hierro. Habíamos dicho que la Q pertenecía al calor, CE es el calor específico, M es la masa y delta T, este triangulito es una letra griega que se llama delta, y delta T se refiere en este caso a la temperatura. Entonces, cuando nos dice cuánto calor debe ceder la pieza, nos estamos refiriendo a Q, que es la cantidad de calor. ¿Sí? Esta es nuestra incógnita. Entonces, con esto ya completamos nuestros datos. Luego de reconocer cada uno de los datos que tenemos y cuál es nuestra incógnita, lo que tenemos que hacer es
utilizar la fórmula para resolver el ejercicio. Eso lo vamos a hacer aquí. Nuestra fórmula es Q igual al calor específico por la masa por delta T, y Q será igual, si Q es nuestra incógnita, así que va a ser igual al calor específico, que es 0,11. Si quieren, en el desarrollo pueden no poner las unidades y las agregamos al final del ejercicio. La masa, que es M, va a estar multiplicando el 0,11, así que ponemos 90, y por delta T. Delta T, esto es algo que no les dije, delta T es la variación de temperatura, ¿sí? Siempre que tengamos un delta, delta simboliza variación. Y siempre la variación va a ser el valor final, en este caso T final, menos el valor inicial. ¿Sí? Entonces vamos a abrir un paréntesis y vamos a poner nuestro valor final, que son los 40 grados centígrados, menos nuestro valor inicial, que son 510 grados centígrados. Cerramos paréntesis. Entonces ahora continuamos con el cálculo. Tenemos dos factores multiplicando. Este es un factor que es el 0,11, este 90 está multiplicando al delta T. Siempre que tengamos paréntesis tenemos que resolver las operaciones que están dentro del paréntesis primero, antes de multiplicarlo con lo otro. Tengo mi 0,11 por 90 por mi resta de 510 menos 40, que eso me va a dar algo negativo porque 510 es más grande que 40 y 510 es el negativo, es decir que esto nos va a quedar 40 menos 510 nos da 470, ¿sí? Como hay una resta, se restan y lleva el signo del número más grande. Nos da 470. Muy bien. Entonces Q va a ser igual. Ahora sí puedo hacer las multiplicaciones. Ese signo menos también lo voy a poner entre paréntesis en la calculadora. Vamos a usar esta calculadora. Voy a escribir. Puedo usar estos paréntesis, como les decía, menos 470, y eso lo pongo entre paréntesis, por 90 por 0,11. Y me va a dar la cantidad de calor, que son menos 4.653 calorías. Bien, ese sería mi resultado. Esa sería la cantidad de calor que debería ceder la pieza de hierro de 90 gramos para que disminuya su temperatura desde 510 grados hasta 40 grados centígrados. El signo negativo está bien que lo tenga el calor cada vez que cedemos calor. Siempre que se cede calor, el signo de Q va a ser negativo. Y siempre las unidades de Q son calorías. Las unidades de Q es en calorías. Esto está en el apunte, pero se los aclaro acá. Las unidades del calor específico está en calorías sobre gramos, grados centígrados. Las unidades de la masa tienen que estar en gramos y las unidades de la temperatura la vamos a poner en grados centígrados. Bueno, ahora les toca a ustedes resolver este problema. Necesitan encontrar cuánto calor debe ceder una pieza de plomo de 1000 gramos para que disminuya su temperatura desde 120 grados hasta 21 grados centígrados.